A quen nui presta a marutase? L'antroxu son feches pa ello, pa divertise e comer dulces típicos desti tiempu. Pero foi sempre l'antroxu tal y como lo conocemos agora? Non, anguaño la celebración talloñe de la tradición asturiana. L'antroxu principia cuando llega el solsticio de invierno, alrededor del 21 d'avientu, momento en el que la noche ye más llarga y el día más curtiu. La fecha tradicional de celebración de este solsticio y el 25 de Avientu por mor de los calendarios antiguos. Hay que diferenciar entre el antroxu tradicional y el moderno. Este último, por mor del cristianismo, arrequésase a los días previos al miércoles de ceniza, xornada que marca la inicio de la cuaresma, periodo de 40 días de reflexión en antes de Semana Santa. El solsticio yera el momento de mayor puxu de les tinieblas y la xente vencellábalo a la llegada de seres de otro mundiu, demonios y difuntos, polo que se amascaritaben y baillaben pa traer de manera positiva la so maxia. La xente antrosábase de personaxes que representaban la lluz, nomaos también los guapos, y la escuridad. Salían a pedir l'aguinaldo per toles cases del pueblo, donde la xente esperaba a los mozos con comida, dulces y oruxu. Les feches más habituales para celebrar les nomaes mazcarais d'hiviernu yeren días señalaos como Nochebona, Navidad, Año Nuevo o Reis. Aunque estes allargábanse per toda la estación, inclusive más allá del miércoles de ceniza. Entavía, muchos pueblos caltienen la tradición asturiana de les mazcarais d'hiviernu o l'antroxu popular. Asina atopamos los sidros y la comedia en Valdesoto, el guirria en San Xoán de Beleño, Ponga, os reis de Valledor en Allende, os reis de Tormalello en Ibias, os aguilandeiros de Sedré en Cangas del Narcea y los aguilandeiros de La Puela en Allande. Nel pasau hubo munches más mazcaraes, pero perdiéronse, ya que al cristianismo nunca y prestaron este tipo de celebraciones paganes, pero al non ser quien a desaniciales, lo que fixo foi adaptales. Col tiempo, l'antroxo redúxose a los días previos a la cuaresma, período de reflexión nel que non se podía comer carne, polo que la iglesia daba permiso, los días previos al miércoles de ceniza, para la fiesta y los excesos. La prohibición de la celebración del antroxo por parte de la dictadura franquista llevó a la práctica muerte de esta folixa, que se recuperó tras la llegada de la democracia, aunque sin tener en cuenta la tradición original asturiana. Con la llegada de la democracia, muchos concellos principiaron a organizar la fiesta, pero tomando como referentes el carnaval, como el de Río de Janeiro en Brasil o Tenerife. Ello llevó a formar entre la xente una idea equivocada de lo que era el antroxo popular que acabó cuallando entre la sociedad. Si casi todavía hay colectivos de xente que puxen por recuperar l'antroxo tradicional asturiano. L'antroxo asturiano moderno principia coles comadres, la tarde-noche del xueves en antes del miércoles de ceniza, una jornada de reunión de mujeres. A esta celebración siguen 5 días de folixa en el que destaquen el domingo gordo, el lunes d'antroxu y el martes d'antroxu. Lo que se comen estos días son alimentos que provienen del gochu principalmente, como carne y dulces típicos de estas fechas como los frisuelos y les picatostes. Para poder festexar l'antroxu popular hay que buscar un disfraz prestoso y salir a la calle a disfrutar junto con los dos collacios y familiares, pero no hay que escaecer que con toda la seguridad en el to pueblo hay o evo una mascarada tradicional. Infórmate y puxa por ella. Esta ciudad que tiene cara y que tiene también escudo, tiene un elemento fundamental, que es el culis monumentalibus, el culo. Esta ciudad tiene culo y es la ciudad de España más importante que tiene una escultura monumental dedicada al culo. Como los mascaritos tenemos ya 7 años, tenemos uso de razón, vamos a proceder a la xura del pendón. Este año en que la princesa Leonor ya xuró bandera y ya xuró la Constitución, los mascaritos de Uvieu procedemos a la xura del pendón. El primero que xura es el capitán de Contás. Capitán.
dos personajes importantes que son el galán y la madama. Galán y madama. A ver, la madama va a girar el tendón. ¡Tiene culo! ¡Tiene culo! Vamos a girar el tendón, la destrozona.